Este hombre espiritual y este hombre que recibe revelación en un momento dado, exactamente unas horas después, cuando Jesucristo reúne a los discípulos también para decirles: se está acercando la hora de que yo vaya a Jerusalén. Se está acercando la hora de que yo vaya a morir en la cruz. Es necesario que se cumpla la escritura de que el Hijo del Hombre padezca y sufra en manos de los ancianos, en manos de las autoridades. Es necesario que yo muera en la cruz, pero resucitaré. Cuando Pedro está oyendo eso, le viene otro pensamiento, un pensamiento a la mente. Y entonces se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, tengo algo que decirte, pero no te lo puedo decir delante de todos. Vente un poquitito para acá, y se lo trae para acá. Te oí decir que tú quieres ir a la cruz y que vas a morir. Yo te digo, el pensamiento, yo te digo que no vayas a la cruz, que eso no te acontezca. Maestro, no sufras, no te entregues a la muerte. Y cuando Jesús oye lo que Pedro le está diciendo, le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro dice: ¿dónde está Satanás? No, a ti te estoy diciendo: apártate de ti, Satanás, apártate de mí, Satanás. Y Pedro está asustado y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Que Satanás le envió los pensamientos a Pedro para que no fuera a la cruz y no tuviéramos salvación, y se lo dijera a Jesús. En ese momentito perdió la batalla de la mente Pedro y no pudo discernir que esos pensamientos venían de Satanás. Hermanos, hermanas, todas las ideas, todos los pensamientos que vengan a su vida, de proyectos, de ideas, todas las imaginaciones que vengan, los sueños, los anhelos, hay que examinarlos, su procedencia, de dónde vienen, si vienen de Dios y es la voluntad del Señor o no es la voluntad de Dios. Porque allí, aunque estemos siendo espirituales, podemos ser desviados y ser engañados. Por eso algunos creyentes, aunque son consagrados, hicieron caso a los pensamientos que venían no de Dios, se metieron a algo, hicieron algo y fracasaron. Y luego se preguntaron: ¿y por qué? La razón es que por un momento no estuvieron velando y orando, no sometieron esos pensamientos a Cristo y dijeron: Señor, ¿esto es tuyo? ¿Estos pensamientos que parecen buenos son tuyos? ¿Este proyecto que se me vino a la mente es tuyo, Señor? ¿Es tu perfecta voluntad, Padre? ¿O es el enemigo que me está disfrazando, o se está disfrazando como ángel de luz? Me está haciendo creer que, bueno, suena lógico, suena correcto, me parece bien, y al final voy a fracasar. Lo que el Señor nos está diciendo hoy es: varones, mujeres, iglesia, cada día enfrentamos la batalla en la mente, cada día. O caminamos por el Espíritu o caminamos por la carne, o caminamos por el Señor o caminamos por lo que Satanás quiere, dándonos pensamientos equivocados. Depende a quién obedezcamos, así tendremos un día victorioso, así tendremos una vida victoriosa, así tendremos victoria en los proyectos, incluso en el negocio, en el trabajo, en todo lo que hagamos, en nuestros hijos, con nuestras hijas. Cada día tenemos que presentarlo al Señor. Y es lo que vamos a ver más adelante, cómo debemos de actuar con relación a tener la victoria en la mente. Muy bien, Cristo, esto es maravilloso lo que vamos a ver ahorita. Cuando Cristo nos salva y nosotros nos convertimos al Señor, Él hace un milagro en el cerebro, en la mente y en nuestro corazón. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento. Vamos a ver entonces, en primer lugar, que cuando aceptamos a Cristo, el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ocurre el milagro de la conversión. Y la palabra conversión es la palabra griega metanoia.
¿Y qué quiere decir metanoia? Cambio de mente, cambio en la manera de pensar. Y también ocurre un cambio en el corazón. Por eso en el momento que la persona entrega su vida a Jesucristo, su manera de pensar respecto del Evangelio cambia. Su manera de pensar con respecto a la iglesia, a los pastores, cambia. Su manera de pensar con respecto a las cosas de Dios y a la Biblia cambia rotundamente. Yo en mi propia historia puedo hacer claramente una división antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, para mí el Evangelio era lo peor, lo peor. Era un engaño, era una mentira, era un entretenimiento, era una religión más. Era una cosa donde se habla de dinero y se saca dinero. Era una cosa totalmente que no tenía nada que ver conmigo. Ahora, ¿quién me cambió la manera de pensar? Perdonen lo que voy a decir, porque es un ejemplo personal, pero perdonen. Para mí, ser pastor cuando yo no era cristiano era ser lo peor. Era como, para mí ser evangélico era como, pero ¿quién me cambió esa manera de pensar? Cuando yo entregué mi vida a Cristo y vi la verdad, me di cuenta que en el Evangelio está la verdad, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que el Evangelio no es locura, el Evangelio es la verdad. Para el impío el Evangelio es locura, para los judíos no cristianos el Evangelio es tropiezo, para los griegos no cristianos es un escándalo. Escándalo ser cristiano, ser evangélico es un escándalo, pero para los que hemos creído en Cristo Jesús, ahí sabemos que está la vida eterna. Entonces, ahí está la verdad. Entonces, la conversión nos hace la manera de pensar diferente. Oiga lo que dice Hechos 15:3 cuando habla de convertidos. Enviado por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido. Les cambiaron la mente, metanoia, la manera de pensar, los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque los gentiles se convirtieron, se les cambió acá. Por eso cuando algún incrédulo le dice a un creyente, te lavaron el cerebro. Sí, me lavaron el cerebro con la sangre de Cristo. Ahora veo, tengo una mente limpia. Y es verdad, nos la cambiaron, nos la lavaron. Los gentiles se convirtieron, ya no eran idólatras. ¿Quién nos quitó la venda de la idolatría? Esa manera de pensar, Cristo, el Evangelio. Los gentiles eran totalmente paganos e idólatras. Dejaron toda la idolatría. Muchos de los gentiles eran hechiceros. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando se convirtieron, dice la palabra, entonces trajeron todos los libros de magia, los libros de hechicería y juntaron un montón de libros y los quemaron. Y dice que todos los libros eran como más de 50 ciclos de plata. Era un montón de dinero. ¿Quién les cambió la mente? ¿Quién les cambió el corazón? Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien se convierte, su mente ya es cambiada. Pero nuestra responsabilidad es luchar diariamente, en el buen sentido de la palabra, para ganar la batalla en la mente. Oiga lo que dice 2 Corintios 10:3, 5 en Dios habla hoy. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Aquí la palabra fortaleza son argumentos del diablo bien metidos en las mentes de las personas. Esas que no se las puede sacar nadie, excepto el Evangelio, excepto el Espíritu Santo. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano, ahí estamos luchando, aquí está hablando de la lucha, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Cuando usted tenga un pensamiento que no sabe exactamente si es la voluntad de Dios, tráigalo a los pies de Cristo, sométalo a Cristo, decirle, Señor, este pensamiento es tuyo,
yo lo someto a ti. Si es tuyo, que se haga. Si esta idea, si esta intención, si esta propuesta es tuya, que se haga, Señor. Todo lo debemos de someter a Cristo para que ese pensamiento lo obedezca a Él, o si no es de Él, sea destruido. En la otra versión de la 60 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, argumentos son pensamientos. Esa altivez son pensamientos del ego que se levantan contra el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que derribarlos y someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros entonces, habiendo sido libres y habiendo sido cambiada nuestra mente y nuestro corazón, debemos de mantener una lucha y una victoria en nuestros pensamientos, guardando nuestra mente? Y aquí les va a sorprender algo, agradablemente lo que les voy a decir. A mí me sorprendió, porque por años hemos traducido y hemos dicho un versículo en Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. La verdadera traducción no es corazón, es mente. Ahí está. Vamos a leerlo en dos versiones, en la Dios habla hoy y en la traducción del lenguaje actual. Entonces, tenemos que guardar sobre toda cosa nuestra mente. No tanto los sentimientos y la emoción, por supuesto que hay que guardarlos, pero la mente. Oiga lo que dice Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo. No dice corazón, no dice conciencia, no dice espíritu humano, sino tu mente. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Lo que usted pasa pensando en el día, eso es usted. ¿Amén? Si un hombre todo el día pasa pensando en la carne, ¿qué es? Carnal. Si un hombre todo el día pasa pensando en las cosas, digamos, espirituales, ¿qué es? Espiritual. Si una persona pasa todo el día pensando en comida, ¿qué es? Goloso, comilón. Pero también es un hombre carnal. ¿Qué tiene usted en la mente? Dime qué tienes en la mente y yo te puedo decir cuál será tu comportamiento. Porque el pensamiento es el padre de la acción. El pensamiento es el padre de la emoción. Si usted tiene miedo en la mente, entonces su cuerpo va a responder segregando adrenalina, noradrenalina y otras hormonas para que usted esté como listo para pelear, listo para huir. Y eso produce un desgaste. Claro, cuando hay un peligro real, es correcto. Yo veo que un animal me va a atacar, es normal que en ese momento tenga un miedo normal, saludable, para huir, para defenderme, para que no me ataque el animal. Pero si yo tengo un pensamiento de miedo, entonces voy a estar con ansiedad, voy a estar tenso, se me va a quitar el hambre, se me va a quitar el sueño. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Si yo tengo una mente ansiosa, tengo un cuerpo ansioso, enfermo. Si yo tengo una mente limpia, tengo un cuerpo limpio y una mente limpia. ¿Qué paso yo pensando? Cuando los pensamientos vienen a mí, para que yo pueda vencer en la batalla diaria, yo rechazo los pensamientos, los que no son de Dios. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, dijo estas palabras: constantemente mi mente es asediada por malos pensamientos. Pero él dijo, haciendo una imagen de los pensamientos: yo no puedo permitir que los pájaros vuelen encima de la cabeza, pero sí puedo permitir
puedo tomar una acción para que los pájaros no se asienten sobre mi cabeza. Entonces él está diciendo, yo no puedo permitir que a veces vengan malos pensamientos, pero sí puedo evitar hacerlos. Así que allí es donde tenemos que cuidar la mente. La mente el Señor nos la dio como un regalo. El cerebro nos lo dio como un regalo para que lo usemos. La mente no nos manda a nosotros. La mente es un instrumento y un órgano poderoso que nos dio Dios para que lo usemos para bien. La mente que está dominada por Satanás, el mundo y la carne, es una mente que domina al hombre y a la persona, lo esclaviza. Pero el hombre libre domina su mente y le dice, en esto vas a pensar, aquí voy a ordenar mis pensamientos. Mente, esto es lo que va, aquí voy a poner mis pensamientos. Viene un pensamiento negativo, en el acto lo rechazo. Viene un pensamiento de maldad, en el acto lo rechazo. Viene un pensamiento de tentación de pecar, tengo 2 segundos para decir no y echarlo fuera. Porque si recibo el pensamiento y empiezo a batallar, ahí puedo perder una batalla en el día y ceder a la tentación. Proverbios 4:23, de nuevo, en la traducción del lenguaje actual. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Que Dios nos ayude cada día, cada día. Kathryn Kuhlman dijo, dichoso el hombre, el creyente, que tiene una mente libre de preocupaciones y que obedece al Señor. Lo dijo hace casi 100 años. Esta mujer descubrió que el poder en la mente de parte de Dios es poderosísima. Es un instrumento poderosísimo, pero también del lado negativo destruye la vida. Porque mucha gente está deprimida, porque mucha gente está desanimada, porque lo que tiene en su corazón, en su mente, son pensamientos de desesperanza, son pensamientos de desánimo, de desconsuelo, pensamientos en que ya no tienen razón de vivir y que ya no encuentran salida a su vida. Por eso debemos renovar diariamente nuestra mente. La mente que ya nos fue dada y cambiada, tenemos que renovarla nosotros. Eso es para que tengamos la victoria en el campo de batalla, la mente. Romanos 12:2 en la NBI. No se amolden al mundo actual en su forma de pensar, en sus pensamientos, sus criterios, en su corriente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo renuevo yo mi mente? La que ya es nueva, porque Dios me salvó y me convirtió. La tengo que renovar con la palabra de Dios, leyéndola. ¿Cómo renuevo mi mente? Diariamente, orando. ¿Cómo renuevo mi mente? Adorando al Señor, alabándola. ¿Cómo renuevo mi mente diariamente? Obligándola a pensar, dirigiéndola a que piense lo que es correcto, agradable, bueno. Como dice Filipenses 4, se los voy a leer, también pueden colocarlo allí en la pantalla. Pero este es uno de los mandamientos que debemos de obedecer diariamente para renovarla. Filipenses 4 dice así en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice, en esto piensen.
En esto piensen. Dichoso el hombre que cada día está pensando en esto, en lo que es bueno, en lo que es correcto. Ahora, el diablo cada día va a ponernos trampitas, estorbos para desequilibrar el pensamiento. Mis hermanos, cuando alguien nos ofende, cuando alguien no nos deja pasar en el vehículo, cuando alguien se nos mete así, ¿qué pensamientos nos vienen? ¿Verdad? ¿Qué pensamientos nos vienen? Cuando se nos atraviesan, cuando no nos dejan pasar, cuando casi que nos hace que choquemos. El diablo y la carne nos está tentando. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? La reacción es: Señor, bendícelo. Ayúdalo, Señor. Y ayúdame a mí también, Padre, porque ya no aguanto. Me dan ganas ¿verdad?, de decirle algo. ¿Sí? Cuando alguien nos hace algo de manera intencional, ¿qué pensamientos vienen en el acto? De hacer lo mismo, de no dejarnos. Pero la palabra de Dios nos dice: no, el hombre sabio pasa por alto la ofensa. Entonces la mente que está renovada con la palabra reacciona como Cristo. Reacciona de acuerdo a la palabra. No, los que me están maldiciendo, yo voy a orar por ellos, dice Jesucristo. Los que me están injuriando y me están calumniando, voy a orar por ellos, para que yo no tenga un corazón amargo, para que no tenga una mente contaminada. Así que renovemos nuestra mente. Y cuando tenemos una mente renovada por la palabra, por la oración, por la alabanza, por los pensamientos que son buenos, entonces comprobamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que cada día debemos de entender, tratar de entender la voluntad de Dios. Efesios 5:17. No actúen sin pensar. Mire qué mandamiento tan sabio. A veces somos tan impulsivos que actuamos sin pensar y después nos arrepentimos. Después dice uno: ¿por qué abrí la lengua? O abrí la boca con la lengua. ¿Por qué dije esto? Y uno a veces después deseara quemarse la misma boca y dice: ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Porque actué sin pensar. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Por muy pequeña que sea la situación, decirle: Señor, quiero comprender tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿Hago esto o hago lo otro? No actuemos sin pensar. Y así estaremos ganando la batalla de la mente. Y tendremos una vida victoriosa. El creyente que tiene una mente dirigida por el Espíritu Santo, renovada, controlada, guardada, tiene vida, tiene paz, tiene gozo. Le vienen los problemas, les vienen las dificultades, se levantan unas cosas aquí, otras cosas allá, personas aquí, pero la persona permanece tranquila. Y uno dice: ¿y este hombre y esta mujer de qué está hecho? Que todo lo que le pasa, y ahí está, por lo que hay aquí y lo que hay aquí. ¿Verdad? Otra forma de ganar la victoria diaria es recordar que podemos pensar como Cristo pensó, que tenemos la mente de Cristo. Eso es un regalo extraordinariamente bello. Meditémoslo. 1 Corintios 2:16. La Reina Valera dice: tenemos la mente de Cristo. La traducción del lenguaje actual dice así: como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Ahora, me gusta la versión 60 cuando dice: y nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es un regalo extraordinario. Que tengamos la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo en nosotros, es uno de los regalos más bellos y más grandes que podamos tener. Porque de la mente mana la vida. De la mente o viene la vida o viene la muerte.
Todo inicia aquí. Ahí vienen los pensamientos. Yo decido obedecerlos o no obedecerlos. Víctor Frank, uno de los autores que he leído sus libros, la mayoría de ellos, pero el libro más conocido de él es El hombre en busca de sentido. Y es prácticamente una autobiografía de su vida y sobre todo de lo que pasó en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cuando él y su familia, incluyendo sus padres, fueron llevados a los centros a la concentración, ¿verdad? Nazis, y los horrores que vivió. Ahora, él era médico y era psicólogo, pero también tenía una fe profunda en Dios. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a tomar a los judíos y los llevaban presos a los distintos campos de concentración, él tenía pasaporte con visa a los Estados Unidos y tenía la oportunidad de huir, pero su madre no, su padre tampoco, sus hermanas tampoco, su familia tampoco. Entonces él dice en su libro, yo tenía dos opciones: o me escapaba yo a los Estados Unidos y abandonaba a mi madre, a mi familia, y esperando que les aconteciera la muerte. Pero en eso estaba yo, dice, en esa duda, en ese dilema, cuando de pronto abre un texto donde se recuerda el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo te salga bien. Y cuando él lee esa parte del texto, él siente que Dios le está hablando, le dice: no dejaré a mi madre ni a mi padre, me iré con ellos, aún así tenga que morir. Y entonces no viene a los Estados Unidos, los agarran a todos, los atrapan y los llevan al campo de concentración. La historia es muy impactante, no voy a extenderme mucho, pero el punto es que cuando él entra a los campos de concentración, él comienza a notar dos clases de personas en su forma de pensar y de actuar, dos grupos. Cuando ellos, al ser capturados, lo primero que hacían y los llevaban a esos lugares, eran quitarles todo, los dejaban desnudos. Les quitaban el pelo a todos, los dejaban rapados, les revisaban los dientes y a los que tenían coronas de oro, los apartaban y también les quitaban esos dientes, además de despojarlos de todo. Los dejaban literalmente desnudos y rapados. Luego les daban una especie como de pantalón y camisa, pero eran harapos, era ropa sucia y vieja. Se las ponían. Y los más fuertes, los que estaban en una edad de trabajar, a ellos los separaban y los enviaban a trabajar 16 horas diarias. Los que ya estaban muy enfermos, de una vez los llevaban a los hornos para quemarlos. Pero los que estaban trabajando bajo temperaturas extremadamente frías, les daban dos porciones de comida, era una sopa aguada y un pedazo de pan en la mañana y en la tarde-noche. Entonces él empezó a notar que los que inmediatamente se rendían aquí y decían: ya no hay esperanza, aquí no saldremos con vida, aquí perdimos la oportunidad de nuestra vida. Los que se rendían mentalmente, primero, eran los que primero se enfermaban. Y se enfermaban, y se enfermaban, y se deterioraba su salud tan rápido que los mandaban a los hornos crematorios porque ya no les servían para trabajar en los trabajos forzados. Pero también notó que ese mismo grupo eran los que se suicidaban, se lanzaban a las alambradas que estaban conectadas con alto voltaje y ahí morían. Pero él observó otro grupo, que eran los que no se rendían mentalmente y tenían esperanza en su mente de que saldrían de ahí.
que algo iba a ocurrir. Y dice Víctor, yo estaba dentro de ese grupo porque cuando yo entré, lo primero que hice ante Dios fue prometerme a mí mismo que nunca me quitaría la vida, me suicidaría. Nunca cometería suicidio. Me lo prometí a mí mismo. Y yo siempre, dice, tuve en mi mente cada día un pensamiento de fe y de esperanza en que saldría vivo de ahí. Yo decía, yo sé que saldré con vida de aquí. No sé cómo, pero tengo la fe y tengo la esperanza de que algo ocurrirá. Y voy a batallar cada día. Y tenía la esperanza de terminar un libro que había comenzado a escribir. Y decía, no me voy a rendir. No me rendiré. Cada día batallaré. No me rendiré. Tengo esperanza. Y es más, en los momentos que ya entraba casi en delirio, dice que él decía, bueno, si estoy ya casi que en delirio, voy a pensar e imaginar que un día estaré en los salones más grandes de los países más importantes testificando de cómo fui librado en los campos de concentración. Diariamente, Víctor Frank ganó la batalla de la mente, confiando en Dios y que un día saldría. Toda su familia pereció. Fueron finalmente llevados a los a los hornos crematorios. La mayoría de sus amigos murieron, pero el grupo que se mantuvo unido y con esa fe y esa esperanza en la mente, se dieron cuenta que era posible vivir con 3 horas de sueño diariamente. Se dieron cuenta que era posible sobrevivir con menos de 700 calorías al día. El ser humano, el hombre necesita 2.000, 2.500 para vivir diariamente, calorías de comida. Pero él dijo, el que tiene fe y tiene esperanza y tiene pensamiento de optimismo y tiene confianza en Dios, es capaz de sobrevivir con 500, 400 calorías al día, durmiendo 3 horas al día y trabajando 16 horas a la intemperie. Queridos hermanos, la mente hay que cuidarla porque de ella emana la vida o la muerte. Y es el regalo que Dios nos ha dado. Víctor Frank, entonces, finalmente, cuando los aliados vencen a Alemania y rescatan a todos los que estaban en los campos de concentración, él y el grupo que mantuvo una actitud con pensamientos de fe y esperanza eran los que estaban vivos. Por supuesto, estaban demasiado flacos, casi sus huesos se exponían con la piel, pero estaban vivos. Eso fue a los 45 años de vida de él. Llegó a vivir 92 años y dio conferencias por el mundo entero. Escribió una docena de libros y hoy se recuerda como aquel hombre que enseñó que aquel que tiene una razón para vivir en su mente puede soportar cualquier problema, el más grave que tenga en este mundo. Así que mis hermanos, en Cristo tenemos la victoria con una mente renovada, con una mente limpia, con una mente que lucha diariamente por lo que es bueno y lo que es correcto, con una mente que busca agradar la voluntad del Señor. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor con todo nuestro corazón y a decirle, Padre, te entrego mi vida, te entrego mi mente, tú me la cambiaste, pero también soy responsable de cuidarla, de cuidar los pensamientos. También soy responsable de usarla adecuadamente. Señor, aquí está mi mente, mi corazón y todo mi ser. Pero yo te pido que me des una mente limpia. Yo, Señor, haré mi parte. Con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de Cristo sobre mi vida, Señor, cada día tendré la victoria. Pensaré en lo bueno, en lo justo, en lo honesto. Cuando vengan las pruebas, recordaré tus promesas. Cuando esté pasando por sufrimiento, tendré pensamientos de esperanza, tendré pensamientos de fe, no de desánimo. Señor, confiaré en ti. Señor, mi mente la pondré en ti.
No la pondré en las circunstancias, en los problemas. Señor, dichoso aquel que tiene una mente libre de preocupaciones, pero es aquel que busca en el Señor, que alimenta la mente con la palabra de Dios, con la oración, con la lectura de buenos libros, con lo que oye que es bueno, que mira lo que es bueno. Señor, aquí estamos. Gracias, Padre.